Sí, lo subimos después al tiro de YouTube. Ujú. ¿Aló, me escuchan en la casa? Sí, perfecto. Sí. Hola, buenas tardes, perdón el retraso en el inicio, so sorry. El que hice clase 7. Sí, puedo mover con este, ¿no es cierto? Sí, sí, se mueve, ya. Entonces, perfecto. Ya. Comencemos entonces. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de intangible? ¿Algo de la lectura ahora que tienen que hacer el control o algo? ¿No? El control era El para control ayer, de lectura profe. fue ayer, profe. Para ayer. Es eso. Pero nadie quedó con nada del control. Nadie quedó ¿No? con una duda. O sea, ahora que ya hicieron, ¿qué dije que ya hicieron? Ya, entonces, intangible, esperemos que todos lo tengan súper claro. Entonces, partimos con la nueva materia, que es la materia de arrendamiento, de leasing, que se rigen bajo la IFRS 16. Entonces, nuestro planteamiento ha sido que la empresa podría tener ciertas clases de activos, propiedades, planta y equipos, propiedades de inversión, activos intangibles, particularmente activos no corrientes de largo plazo, y esos se debiesen financiar de alguna forma. Entonces, una forma de financiarlos va a ser mediante un leasing o un arrendamiento, que es lo que vamos a ver hoy en día. Y luego nosotros vamos a pasar a ver con bonos. ¿Qué pasa si la empresa fuese más grande, pudiese emitir los bonos, y qué costaría y cómo debiesen contabilizarse esos bonos? Entonces, la idea esencial sobre un arrendamiento es que yo te doy como un arriendo común y corriente. Te entrego un activo para que tú lo uses por una cantidad de tiempo limitada, mientras dure el contrato. Hay un arrendador, el que cede el activo, hay un arrendatario, el que recibe el activo y paga la cuota. ¿El arrendatario tendrá algún activo o no? El que usa el local, por ejemplo. Sí. El derecho a uso, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque lo pagas por adelantado, o sea, está pagado por adelantado un arriendo. Pero Puede paga hacer una cuota, paga. lo que quiera con el Pero, lugar. por ejemplo, yo pido un contrato de arriendo por 5 años y pago un mes por anticipado. ¿Tendré un activo o no tendré un activo? Tienes un activo por ese mes. ¿Todos están de acuerdo con que tengo un activo? Si todos están de acuerdo, es bueno igual. ¿Qué cosa? En el fondo sería con la cuenta por pagar, ¿no? Podría ser, porque, bueno, esa es la idea esencial, que si decimos, mira, dividamos esto de la siguiente forma. Tengo un arrendatario, tengo un arrendador. Entonces, ustedes dicen que el arrendatario, lo voy a dividir de nuevo en dos cosas. Voy a dividir si es que tuviese un activo. Profe, no se ve la pizarra. Estamos trabajando en ello. Ahí parece que se va a ver. Ahí sí. ¿Todos ven? Sí. Y ahí sí. Entonces, nosotros decimos, mira, tenemos que el arrendatario tiene un activo. ¿Qué activo me decían? Un arriendo pagado por anticipado. ¿Eso sería un gasto pagado por anticipado? Era el derecho de uso, algo El así. derecho a uso. Ya, voy a poner ambas opciones. Voy a poner el activo por derecho de uso. Eso significa ADU. ¿Sí? Entonces, está cargando. Ya va. Ahí está. ADU.
¿Sí? Entonces vamos a decir, mira, los gastos pagados por anticipado en general son un activo ¿de qué tipo? ¿Corriente o no corriente? ¿Corriente? Corriente. Entonces lo que uno está viendo en ese sentido es que va a tener que tiene un activo de corto plazo comparado con un activo que podría ser perfectamente de largo plazo. Entonces tú dices, mira, si yo voy a arrendarte un local comercial, pensemos en propiedades de inversión porque justamente este es el otro lado de las propiedades de inversión. Digamos que una propiedad de inversión, tú arriendas un local comercial, una tienda ancla de un mall y tiene un contrato de 10 años. ¿Eso será de corto plazo o de largo plazo? De largo plazo. De largo plazo. Entonces, podría ser que una parte, en principio uno dice, oye, es que yo anticipé un mes de arriendo, eso podría ser de corto plazo, pero eventualmente si tú tienes un contrato de 5, 10, 15, 20 años, eso podría ser una diferencia significativa al momento de contabilizarlo. Entonces tú dices, ya, pero esto no es igual a tener la tienda física, la maquinaria, el avión, lo que sea. Bueno, eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces tú dices, ya, por una parte vamos a decir que el arrendatario tiene el activo por derecho de uso. ¿Quién pagó por ese activo? ¿Quién construye ese activo? Que arrendó, o sea, el que puso a arrendar El arrendador. Arrendatario. Eso, el arrendador. Entonces piensen que si esto es una tienda de Falabella, se la construyó el Parque Arauco, Mall Plaza o Senco Shopping. Entonces tú decir, mira, al mismo tiempo, si es un gasto pagado por anticipado, no tengo ningún pasivo, pero si tengo un activo por derecho de uso, tendría una obligación por leasing. ¿Se entiende? Entonces tú estás comprometida a pagar 200, 500, 8.000 cuotas, entonces ¿cuánto valdrán esas cuotas? Profe, ¿qué sale ahí? ¿Gastos PPA? ¿Qué dice? Gastos pagados por anticipado. Está muy chico, lo cambio todo. De nuevo. Ahí sí. Y por el otro lado decía, obligación por arrendamiento, pasivo por arrendamiento, obligación por leasing. ¿Sí? Entonces fíjense que el que pagó por el activo es el arrendador. ¿Qué activo tiene el arrendador entonces? ¿Tiene una propiedad de inversión probablemente? Tiene ¿Una propiedad de inversión? una propiedad de inversión. Ya, podría ser una propiedad de inversión. ¿O un edificio o algo? O sea, si fuese un edificio, seguro que es una propiedad de inversión. ¿Ya? ¿En qué caso sería una propiedad de inversión? Cuando arrienda. En el que ¿Dónde la usan está? terceros. Local comercial. O sea, seguro que te lo arrienda. No, también cuando está abandonado. No, porque si está abandonado no te lo arrienda. O sea, claro, pero Tiene que estar arrendado, pero ¿qué cosa te arrienda? el lugar, Que ya el lugar, ya suena bien, un punto premio. Tiene que ser un inmueble. Acuérdense que la gracia de las propiedades de inversión es que no se deprecian, por eso tienen que ser inmuebles. En cambio, podrías decir, no, pues yo no te arriendo una propiedad de inversión, yo te arriendo un tractor, ¿qué activo sería?
PPE. propiedad de planta de equipo, otro punto premio. Entonces depende si yo lo puedo mover o no lo puedo mover. ¿Se entiende? Entonces depende de una característica que tenga esa clase de activo en particular. Entonces uno va a decir, mira, por una parte, uno podría haber considerado que la empresa va a tener ciertos activos que podrían financiarse con este arrendamiento. El arrendador, ¿cómo financió el activo? Eso ya no tenemos idea. Entonces, activo y el pasivo acá, ni idea y no es relevante. Si lo financió con capital propio, si lo financió con recursos de tercero y lo subarrendó, nadie sabe. ¿Se entiende? Entonces, eso no es tan relevante en ese momento, sino que lo que nos va a importar es esta idea. Pero alguien podría decir que no tiene nada, porque en el fondo, si la universidad le arrienda el espacio al hotspot, o a la tarta, o lo que quede abierto en estos tiempos, ¿ese espacio de quién es? ¿De la universidad o de la tarta? De la tarta. ¿Por qué? Porque ya tenía por contrato firmado ese arriendo. Pero el contrato ¿vale algo? O sea, la tarta, si no abre, ¿está obligada a pagarle a la universidad? Sí. El contrato. ¿Por qué? No, supongo que sí, porque ya le pagó supongo que por un cierto tiempo le pagó la universidad ya como prometiéndole que iba a estar durante todo un año. De nuevo, a ver, no escuché la última parte. Que sí le iba a tener que pagar porque por contrato le iba a prometer que iba, ponte tú a estar, no sé, 1 o 2 años. Pues ya es cierto, existe un contrato de por medio. Se podría congelar, ¿o no? El arriendo se podría congelar. Bueno, si se puede congelar ya es algo más complejo. O sea, de hecho hubo que tener pautas alternativas para contabilizar los leasing en estas condiciones, porque en realidad, dado que era nada habitual o nada de lo que se hubiese esperado, entonces las empresas tuvieron que congelar, por ejemplo, o hacer otras cosas, ¿se entiende? Entonces, podría haber esa diferencia significativa de tener que contabilizar ciertas cosas de manera distinta. Y entonces ahí uno diría, perfecto, bueno, yo no tengo cómo seguir pagando esto, entonces quizás yo no, para mí, o yo no lo voy a usar. El activo por derecho de uso no vale nada, pero está obligado igual a pagar. ¿Se entiende? Entonces, al menos eso plantea los desafíos iniciales que uno va a tener por la contabilización. Entonces le vamos a agregar algo. Miren, lo que nosotros colocamos aquí es lo que vamos a considerar un leasing financiero. El leasing podría ser de otra forma, podría ser operativo. Entonces, y esto es lo que veían en el curso anterior de introducción a la contabilidad. Ustedes dicen, mira, yo te arriendo la casa por el fin de semana, ¿tengo algún activo? No. Si no. O sea, sí, pero ese fin de semana. ¿Y cuánto valdrá el derecho de uso de ese fin de semana? Bueno, ¿eso es de largo plazo o de corto plazo? Corto plazo. De corto plazo, pues entonces lo que nosotros tenemos que decir es algo de este estilo. Si es de corto plazo, es un gasto pagado por anticipado. Si es de largo plazo, es un activo por derecho de uso. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dice, perfecto. ¿Qué cosa? En el caso del arriendo, entonces no, a corto plazo uno no estaría adquiriendo un activo, solamente sería un... Bueno, eso es lo que quiero decir, porque en el fondo, cuando uno en el curso anterior decía, oye, arrienda, listo, pues no tiene activo y no tiene pasivo, porque como no hay ningún activo, no hay ningún pasivo. No está comprometido a pagar. Entonces el problema es que cuando tú pagabas la cuota, ¿qué registraba uno en el curso anterior? Un gasto por arriendo. Gasto por arriendo, pues listo, contra efectivo. No tenía ninguna ciencia. Porque fíjense que ahí yo no te estoy financiando el activo, tú me estás dando el servicio de ocuparlo. En cambio, si yo te digo, mira,
¿cuántos años necesita el tractor? 5 años, y la vida útil del tractor es 5 años, yo te lo voy a pasar por toda la vida útil. Entonces, la alternativa a pedir un leasing, ¿cuál sería? ¿Comprar uno? Comprarlo, ¿con qué plata? Podría pedir un ¿Voy a préstamo. prestar? Ya, listo. Eso es. Entonces, el leasing es equivalente a pedir a comprar con un préstamo. Entonces, si yo reconozco el activo por derecho de uso por 100, entonces voy a reconocer el pasivo por 100. Y entonces eso produce que sea con 100% de financiamiento. Le voy a agregar de financiamiento. O sea, con el leasing automáticamente se estaría pasando este derecho. Dejaría de ser ya como un... Automáticamente estaría pasando ese derecho, perdón, no escuché el resto. Eso, que con el leasing estaría pasando el derecho del derecho de usar ese activo o lo que sea, básicamente. Eso, que quizás no te da los mismos beneficios a que si tú fueras el dueño legal del activo, pero que quizás te da una parte importante de los beneficios. Ya. ¿Entiendes? Entonces eso hace una diferencia significativa con lo que uno hacía con anterioridad. ¿Sí? Entonces miren, vamos a mostrar los estados financieros de... Profe, una Sí, por pregunta. favor. Entonces, Ajá. ¿cuál sería la diferencia entre como pedirle un préstamo a un banco para comprarme un tractor que dura 5 años versus arrendar un tractor que dura 5 años por 5 años? ¿El banco cuánto te presta? ¿Como el 90%? Ya, no te presta el 100. Esa es una cosa. Segundo, si tú vas al banco y pides la plata para tener el activo, ¿qué tienes que hacer después? ¿Pagar intereses? Bueno, sí, seguro que pagar los intereses, pero tengo 100 millones. ¿Qué hago con los 100 millones? Compro el tractor. Compro. Tengo que hacer dos cosas, ir al banco y comprar. Si pido un leasing, llega el activo listo. Ya tengo el préstamo y la adquisición del activo en la misma transacción, ¿se entiende? Entonces eso produce una diferencia significativa para lo que hace la empresa. Le ahorra costos operacionales, es más eficiente en ese sentido. Pero profesor, yo tenía entendido que el leasing, la cuota era mucho más baja que pedir un préstamo, por ejemplo, para comprar un tractor. Yo te diría que no es cierto en principio. O sea, porque mire, la tasa de un leasing probablemente sea algo más alta que la de un préstamo normal, porque te presta un mayor porcentaje. Entonces, el lessor, la persona o la empresa que te esté arrendando eso, el arrendador, te va a correr más riesgo porque financia prácticamente todo el activo. En general, los contratos de leasing se hacen sobre activos más específicos. Turbinas industriales. Flotas de camionetas que están específicamente diseñadas para tal empresa, con tales barras antivuelco, con estos logos. Aviones que tú fuiste colocando los espacios entre los asientos más cerca, más lejos, con tales logos que le dice business, que le dice primera clase, etcétera. Millones de cosas que solo le van a servir a esa aerolínea, no le van a servir al resto de la empresa. Entonces, como es un activo más específico, es más riesgoso o es más complejo para el arrendador deshacerse de eso. Y es posible que eso entonces te dé como un préstamo, o digamos, comparativamente con la cuota de un préstamo te dé más alta. Pero tiene una ventaja tributaria importante. Cuando yo pago un préstamo, ¿qué parte de la cuota es un gasto? ¿Qué parte de la cuota de un préstamo es un gasto? La amortización. ¿La parte de intereses? Los intereses, No, listo. los intereses. En el caso del leasing, dado que no existe esta idea del leasing financiero de forma tributaria, solamente se va a considerar el gasto por arriendo. Entonces, si tú pagaste 1 millón de arriendo, el millón es un gasto. Como tengo más gastos, ¿qué baja? Los impuestos. O sea, Los la utilidad. impuestos.
Eso es, porque tu utilidad antes de impuesto es más baja y por lo tanto el gasto por impuesto es más bajo y eso produce que exista un escudo tributario o un beneficio tributario, como que el fisco subsidia de mayor forma eso. Entonces, si existe una tasa de interés explícita o implícita que está en ese contrato de arriendo, porque como está diferido en el tiempo, te tengo que pagar el valor del dinero en el tiempo, una parte de eso va a ser reducido de impuestos de una forma más rápida, si quieren, o por un mayor monto que si fuera un préstamo. Entonces, neto de impuestos quizás es más barato un leasing. Diría que es una de las principales características. Profesor, si el activo se deteriora, eso ¿quién corre con ese gasto? Depende de lo que diga el contrato. Por eso que no todos los leasing son iguales. Pues imagínate, la universidad tiene muchos activos por leasing. Este edificio, el A es un leasing MetLife a 20 años, que tomaron el año 2002. El de Viña del Mar es un leasing con Santander, también 15 años. ¿Se entiende? Entonces, el laboratorio de computación son todo un leasing de Dell que cuando pasan los años del contrato se vuelven a renovar. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay otra ventaja. Si tú vas y te compras un computador, ¿hasta cuándo lo usas? ¿Hasta que se echa a perder? Listo. Si yo tengo un contrato por 3 años, a los 3 años le digo tráeme otro nuevo. ¿Se entiende? Entonces, evita que las empresas se queden con tecnología obsoleta, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces podría haber varias ventajas, que es más eficiente, que tiene estos beneficios tributarios, etc. Hay unas desventajas también, pero podrían ser sustanciales las ventajas que tiene la empresa. ¿Se entiende? Sí diría que las tasas sean más bajas, no es siempre, en algunos casos podría darse, pero no es siempre una característica que la empresa quiera considerar, o al menos que la incentive a tomar ese leasing. ¿Sí? Profesor, Ajá. es que me perdí un poco porque ya, cuando una empresa hace el préstamo como ya del 100%, ¿ese préstamo pasa a ser al final como arriendo para la empresa? De nuevo, a ver. De nuevo. Que ya, la empresa le pasa el financiamiento del 100% a otra, para hacer un edificio, por ejemplo. Ajá. Y esa empresa que está prestando pasa... ¿Ese como activo en el fondo pasa a ser un arriendo? Que eso es lo que no entiendo, como el leasing. Pero el edificio no, o sea, No. El activo por derecho de uso es un activo distinto a la propiedad planta de equipo. Esto yo lo he discutido mucho con los profesionales, porque mira, hay que entender que yo tengo el derecho a utilizar el edificio, o el tractor o lo que sea, o el auto, ¿sí? Pero nada más. En cambio, el que tiene la propiedad planta de equipo podría decir, oye, yo tengo el derecho a utilizarlo y a qué otra cosa. ¿A venderlo? Listo. Tengo algo más. Entonces, por eso que uno dice, solo quiero esta clase, quiero que entendamos más o menos la lógica, nada con los números. Pero yo digo, mira, ¿qué valdrá más? ¿El activo por derecho de uso o la propiedad planta de equipo? O la API, si fuera API. La propiedad. Al menos así. Alguien dice, no, pues que si va a valer 0 al final. Ah, ya, si va a valer 0, entonces en valor presente es 0. Pero al menos tengo el derecho a utilizarlo, por ejemplo, como garantía de un préstamo. Que yo no puedo utilizar un activo que legalmente no sea mío como garantía para pedir un préstamo en los malos tiempos. Ahora, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso genera una diferencia sustancial con que tú fueras el dueño legal del activo, que sería una propiedad planta de equipo. Ya. ¿Se entiende? Entonces, como que ahí uno dice, mira, puede haber otra diferencia esencial, por eso que yo discutí harto. ¿Cuánto vale el derecho a utilizar un auto el 4º año si el derecho duraba 3 años? No. Nada. Si la vida útil de un auto es 3 años, ¿cuánto vale el auto al 4º año? Cero. No vale nada. ¿No vale nada? O sea, el valor de desmantelamiento. No sé. Ya, listo, algo hay ahí, valor residual.
algo. Entonces fíjense que eso difiere. Los activos tangibles, decíamos, presumiblemente tienen un valor residual positivo. Los activos intangibles, como el derecho de uso, no tienen un valor residual presumiblemente positivo. Entonces ahí hay otra diferencia. ¿Se entiende? Entonces además, fíjense, yo tengo el contrato para arrendarlo por 3 años. ¿Cómo debiese depreciar ese contrato? ¿Por año? Por año, listo, lo más obvio es depreciación lineal. Tú tienes un auto, ¿cómo deberías depreciar ese auto? Por kilómetro. Por kilómetro. ¿Se entiende? No son el mismo activo, son súper parecidos. Quizás no difieran, pero podrían haber unas diferencias no menores. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, entonces miren, Entel. ¿Qué es la memoria que ocupábamos harto en activo intangible, en propiedades, plantas de equipo, etcétera? Entonces, vayamos a los grandes números. Aquí está como chiquitito, pero acá. Fíjense. Quizás siento demasiado chico. Ahí sí. Ya fíjense, ojalá en su computador lo puedan ver mejor o en su tablet, en su celular. Pero fíjense, tenemos aquí los estados financieros de Entel. A la izquierda tenemos el 2019 y a la derecha tenemos el 2018. Fíjense en los activos que tiene la compañía en el largo plazo. La empresa, como activos de largo plazo, tiene un activo por derechos de usos por arriendo, abajo de las propiedades, planta y equipo. ¿Entiendes? Por eso no escogimos al azar la memoria de Entel y probablemente tenga algunas preguntas relacionadas en la prueba 2. Entonces, fíjense que dice propiedades, planta y equipo, 2 billones, pero activos por derechos de uso por arriendo es un activo no menor, 385.000 millones. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, al año anterior, ¿cuánto tenía en activo por derecho de uso? Nada. Nada. Ya, ¿por qué no tenía nada? Esa es la razón de ser de esta clase. Porque desde el 2019 las empresas tienen que utilizar una nueva normativa que se llama la IFRS 16, que en verdad apareció el 2016, pero les dieron 3 años a la empresa para utilizarla, que decía, mira, todos los activos que tú tengas dentro de contratos de arriendo, estás obligado a mostrarlo como si fuese un activo tuyo. Entonces, de lo que teníamos en la pizarra, la situación que estaba a la izquierda, que decíamos, mira, tengo el activo por derecho de uso y tengo la obligación por leasing. ¿Se entiende? Entonces, si aumenta el activo de la empresa, ¿qué debería aumentar también? El pasivo. El pasivo. Entonces, miren, si voy al otro lado, fíjense, tiene otros pasivos financieros. Ya, y abajo dice obligaciones por arrendamiento. Corrientes, una parte, son las cuotas que vencen ese año. Y si bajan a pasivos no corrientes, tiene no corrientes, 432.000 millones. Entonces, fíjense, tengo 432 de largo plazo y 68 de corto plazo. Entonces, en total, ¿cuánto tengo de pasivo? ¿Ciento y algo? ¿Cuánto? No, nada que ver, no. Un poco más. De nuevo, 432 más 68. Es un número cerrado. 500. 500, listo ya. Entonces, vuelvo al activo. El activo no vale 500, el activo vale 385. Lo demás sería como el gasto que ya usé, ¿o no? Por ahí va. Entonces tú dices, oye, es que este es el problema de aplicar por primera vez la normativa.
Tú no hiciste el contrato del 2019, yo tengo estas antenas de telefonía celular hace 10 años y el contrato de arriendo era por 30 años. Entonces ya han pasado 10 años y este es el problema. La obligación por leasing es un pasivo financiero. ¿Cómo va bajando ese pasivo? ¿De acuerdo a qué? Por un punto premio. Con el gasto del activo, ¿no? No. No, porque es financiero. Perdón, de nuevo. A medida que se pagan las cuotas. Ya, ¿y eso baja lineal o no baja lineal? Sí. No. Las cuotas sí, pero la amortización no. ¿No? Para saber cuánto es el saldo que queda de ese pasivo, ¿qué debería hacer? ¿Depreciación? No. ¿Restar el pasivo con el activo? No. Hacer la tabla de desarrollo. Eso, un punto premio. La tabla de desarrollo. Y la tabla de desarrollo va a mostrar que el pasivo no se reduce linealmente. El pasivo se reduce de alguna forma que no es lineal. ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo no es lineal. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Uno dice, mira, tengo aquí que yo el primer año pago 1000, pero de esos 800 se van a intereses y 200 amortizan. Pero el siguiente año solo 700 y 600 y 500 y 400, entonces es exponencial la reducción. Pero el activo por derecho de uso, ¿cómo se reducía? Lineal. O sea, era linealmente. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia. Tú dices, oye, pasaron 5 años de 10, la mitad vale el activo, pero si pasaron 5 años de 10, el pasivo vale más o menos que la mitad, si todas las cuotas son iguales. ¿El pasivo vale más o menos que la mitad? Más que la mitad. Más que la mitad, es cierto. Y aquí dice más que la mitad además. Entonces Entel dice, mira, tomo un pasivo por 500, tengo un activo por 385, ¿qué hago con la diferencia? ¿La mando a resultado? Podría ser, pero ¿tendría sentido que tú pierdas plata por aplicar una norma nueva? No. No, entonces va a patrimonio directamente. Por la adopción, por primera vez, pero son 115.000 millones de pesos que va a tener menos en el patrimonio Entel. Entonces, si se fijan en patrimonio, reduce el patrimonio de un año a otro. ¿Sí? En ese ítem, pues a eso hay que sumarle las ganancias, los aumentos de capital, etcétera. Pero ese ítem particularmente reduce el valor. ¿Se entiende? Profesor, tengo una pregunta. ¿El leasing genera intereses también? Podría generar intereses. No le veo entonces cuál es como el gran beneficio sobre pedir un crédito. Te financia más plata, ¿o no? Que di el crédito Profesor, para comprar algo que no te lo del alcanza. patrimonio. Wait. Contesto lo de los intereses y luego el del patrimonio. Ya. Te financia más. Te financia algunos activos más específicos. Te da plazos distintos a los bancos. Entonces, y además tiene el beneficio tributario, por lo menos tiene 4 beneficios. Para el arrendador además también tiene sentido, porque tú puedes identificar el activo. En cambio, cuando tú vas y pides un préstamo, te podría, si la empresa quiebra, no digo, oye, este era mi tractor legalmente y me lo llevo. Tengo que entrar a pelear con todo el resto de los acreedores de la compañía, entonces eso genera una diferencia significativa. Ya, gracias. ¿Se entiende? Ya, lo del patrimonio, miren. Cargo el activo por derecho de uso por 385.000 millones. Cargo la obligación por leasing por 500.000 millones. Entonces eso no cuadra. ¿Se entiende? Y como no cuadra la obligación por leasing con el activo por derecho de uso al primer momento de reconocerlo, entonces lo que uno va a decir es, ya, algo tiene que haber de diferencia.
¿Se entiende? Entonces, no tengo más activos, no tengo menos pasivos, entonces tu patrimonio, digamos, Ori, solamente por poner cualquier cosa, ¿sí? O reserva, o lo que quieran, por la diferencia. Pero, profe, ¿no le convendría a la empresa pasarlo por gasto? ¿Por qué? Para pagar menos impuestos. Ya, pero es que eso supone contabilidad tributaria. Pero, entonces, profesor, ahí ya la contabilidad tributaria debiese ser capaz de obtener eso, pero en realidad no tenemos idea si tributariamente se puede colocar eso o no. Pero, ¿por qué acá Antel decidió ponerlo al tiro en patrimonio? No, pues es que la norma dice, no es como que a Antel se le ocurrió. O sea, el primer año que se empieza a usar sí o sí se tiene que pasar por patrimonio. Así es. O sea, porque aparte, si tú miraras la utilidad, tiene esa idea de pagar menos impuestos, pero ninguna empresa quiere obtener menos utilidades. Dice, mi negocio sigue siendo igual que siempre, ¿no? Pues siempre hemos arrendado los últimos 15 años. Entonces, en general, los cambios contables no deberían influir en la utilidad, porque si no, esa utilidad no representa nada del negocio de la compañía, ¿se entiende? Como que pierde esta idea de la imagen fiel. Profe, dice ahí abajito en el AER dice OB por leasing. Abajito de... Ahí en el AER sale OB por leasing. ¿Es una B larga? Obligación por leasing, claro, OB. Toda la razón. profesor, lo que no caché es que como que en el fondo saca patrimonio para igualar la cuenta. Sí, claro, porque si no, no cuadraría. Claro. Es que en el fondo lo que te está diciendo es, mira, tú has consumido el activo mucho más rápido, se ha gastado más que lo que tú has obtenido de financiamiento. Entonces, como has gastado más de lo que obtienes como ingreso, tienes menos patrimonio. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Sí. Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Y por qué el pasivo no baja con el activo? ¿Por qué el pasivo no va con el activo? ¿Por qué no baja? En principio debería ser así, pero no después de que pasó esto. Si hubiera sido hoy al principio, esto valía 700.000 cada uno. Entonces era 700.000 millones de activos por derecho de uso, 700.000 millones por obligación por leasing. Pero como ya pasó el tiempo, chao. Ahora ya no valen lo mismo. El activo sigue un camino y el pasivo sigue otro camino. ¿Se entiende? Entonces aquí entra esta idea de que, oye, pero es que yo tengo el control del activo o no, que es una de las características que uno requeriría para registrar el activo dentro del balance o no. Entonces la idea de un leasing financiero esencialmente es el arrendatario tiene el control. Y en el caso de un leasing operativo, el arrendador tiene el control. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, ¿de quién es el activo? Tuyo, tú lo registras en tu balance. Mío, yo lo registro en el balance. Y aparte el arrendador también tendría un activo por leasing, ¿no? O solamente sería el PI o el PPP, o sea, el PPA. Eso. No existe ya la idea del activo en leasing. Existe, si es un inmueble, entonces tú tienes una propiedad de inversión. Si es mueble, entonces una propiedad planta de equipo. Pero alguien podría decir, no, pues mire, por eso que la idea es compleja, no es obvia, así que vayámonos con calma. Pero alguien podría decir, mira, si el Parque Arauco tiene un mall, que es una propiedad de inversión, y Falabella tiene el activo por derecho de uso, tengo dos activos,
¿Y cuántos activos hay? Uno. Uno. Entonces se repite. No el mismo activo, porque fíjense, ¿qué no le pasa a la propiedad de inversión? ¿No se deprecia? Ya, entonces no es como que se vaya a repetir el gasto y estén todos los estados financieros distorsionados y todo, que era algo que decían los opositores a que se adoptara esta idea. Pero uno diría, mira, en realidad, piensen en el caso de la universidad. ¿A MetLife le importa si estamos haciendo clase aquí en la sala o no? No. No, ¿qué le importa? Que paguen mensual. Que pague. Entonces, ¿qué clase de activo tiene MetLife? ¿Inmueble? No. No, pues, León da lo mismo el inmueble. Propiedad de inversión. No. No, porque ahí sería que te importa el inmueble. Una cuenta por cobrar. Eso, una cuenta por cobrar. Sí, pero la universidad no puede hacer cualquier cosa con un inmueble que no es de él. Puede hacer cualquier cosa, po. Por eso que puso las cámaras. Entero? Por eso que puso las cámaras, los micrófonos, sacó las sillas, la pinta del color que quiere, prende las luces, no prende las luces, algunas sí, algunas no. Ah, ya. ¿Se entiende? Pero por eso que, ojo, cambia la sustancia, porque si alguien vive en un departamento que arrienda, ¿puede empezar a botar las murallas? No. Ya, ese es un leasing operativo. ¿El leasing que tiene la universidad puede botar las murallas? Sí. Sí, ese es un leasing financiero. ¿Se entiende? Quizás es más fácil verlo físicamente. En un caso puedo hacer lo que quiera con el activo porque tengo el control. El usuario es el arrendatario. En otro caso no puedo hacer lo que quiera porque el arrendador es el que tiene el control. Entonces, si quiero, oye, está malo el baño, o quiero cambiar el color, hay que pintar la reja, bueno, hay que llamar al dueño. ¿Se entiende? La universidad no tiene que llamar a MetLife para hacer nada. ¿Se entiende? Más o menos. Alguien que esté perdido quizás mucho más atrás. ¿No? Entonces, mire. Sí, profe, yo es que tengo la duda de la diferencia de la propiedad de inversión y el leasing. Al final, ¿en qué radica? No, pues, la propiedad de inversión se arrienda mediante un contrato. Ese contrato es justamente el leasing. Pero el leasing es la forma en la que financia esto. Entonces, el leasing no es nada, es que el leasing podría ser para una parte algo, para otra parte otra cosa. ¿Se entiende? Entonces estoy como viendo la moneda desde el otro lado. O sea, como que en el fondo el leasing podría usarse para lo financiero y lo... Ah, no. Eso. Financiero, pues, ¿o no? Eso, el leasing es una modalidad de financiamiento, igual a que tú emitieras acciones, igual a que tú pidieras un préstamo, igual a que tú emitieras un bono. Es una de las tantas opciones que tiene la empresa para financiar ciertos activos. Ya. Porque fíjense que aparte tú podrías financiar una propiedad de inversión con un leasing, porque la tarta a la universidad... ¿Cómo? Es que se cortó. La tarta, ¿la universidad utiliza el espacio? Sí. O sea, sí. Lo usa la tarta, no lo usa la U. Lo usa la tarta, o el hotspot, no sé, el que recuerden. ¿Quién no lo usa la universidad? Lo usa un tercero. ¿La universidad qué hace con ese espacio? Ah, lo arrienda. Lo arrienda, pero la universidad ya arrienda todo esto, entonces en realidad subarrienda. ¿Se entiende? Si se imaginan un Falabella o un Rey en el mall, oye, tiene un módulo que quizá es la parte que tiene que ver con Entel, con Movistar, otro. Entonces ese módulo fundamentalmente va a ser un subarriendo y ahí Entel tiene un derecho a utilizar el espacio, digamos, pero también puede ser que Falabella tenga una propiedad de inversión. Pero uno dice, no es de ellas, ¿no? Nunca dijimos que tuviera que ser legalmente de ellos para considerarlo una propiedad de inversión. Pero profesor, cuando se termine este contrato, no sé, en 20 años más, y MetLife reciba este edificio nuevo, quizás lo puede recibir de cualquier forma entonces. ¿Cómo de nuevo? Puede estar destruido el edificio y el contrato se acaba y MetLife ahora recibe una cosa que ya no sirve para nada.
Pero si no la quiere para nada, po. Mira, por el contrario, esto a mí me lo decía el gerente de inversiones de MetLife hace unos años. Me decía, mira, ¿qué pasa si la universidad no pagara el edificio? ¿Qué pasa si no paga el arriendo? ¿MetLife le quitaría el edificio? ¿Vendría a echarnos del edificio? Probablemente no. ¿Por qué no? Porque acá decir que no le importa. O sea, como que no. Pero la universidad no le paga. O sea, no le importa mientras le pague, perdón, pero si no le paga... No, es que no, sería, según yo, mucho trabajo sacar a toda una universidad, según yo serían como a tribunales para que le paguen. Ya, y perdería a 9.000 potenciales clientes. ¿Se entiende? Que en el fondo uno está diciendo, mira, si en realidad que tiene un riesgo reputacional muy alto dar leasing educacionales, entonces MetLife tiene contados activos que dedica a fines, digamos, educacionales. En la universidad seguro, un colegio en Chicureo, y creo que dejo de contar, MetLife Chile. ¿Se entiende? Tiene otros leasing, edificios de oficina, el Cine Hoyt de la Reina hasta el 2017, era un contrato de leasing de 20 años, etcétera, en la que tú dices, mira, no, pues mi negocio es esto, yo lo construí por 40 millones de dólares el edificio A y se lo arriendo a la universidad por 20 años, digamos a 3 millones de dólares anuales. Obtengo 60. La diferencia entre que me pagó 60 y lo construí por 40 es justamente lo que va a ganar. Y eso, como está a través del tiempo, podría ser equivalente a ¿qué cosa? Si se genera a través del tiempo. ¿Qué gana MetLife? Intereses. Eso es, no la plusvalía, porque ahora vamos a discutir lo clásico que uno dice que hay una opción de compra. En realidad uno podría decir, mira, gana intereses nomás. Entonces, lo que realmente te arrienda el arrendador, digamos MetLife en este caso, no es el edificio, es el capital para construir el edificio. Pero entonces MetLife, cuando se termine ese contrato a los 20 años, ¿ellos no registran nada en su contabilidad? Podrían, pero 2 clases más. Vayamos con más calma. Podrían, es cierto, porque podría ser la universidad y dice, no, ya se acabó, chao. La TAM Airlines dice, oye, no tengo dónde meter más aviones, chao, te los devuelvo. Oye, pero tú me debes el contrato, me da lo mismo el avión. No, es que el avión, no, pues el avión lo tiene hecho pebre, vale 50 y tú me debes 150. Por eso fíjense que podría pasar algo, porque tú podrías decirme, mira, aquí tengo una cuenta por cobrar que en valor presente vale 150 y tú me devuelves un avión que vale 50 millones de dólares solamente. Si yo te lo acepto, pierdo 100 millones. Y ahí sí que voy a pérdida al tiro, directo a resultados. Entonces, y por eso que desde que se acogió la TAM Airlines al capítulo 11, a la reestructuración financiera el 22 de abril, está ahí en una pelea impresionante con los tenedores de leasing, porque dicen, oye, tú me devolví un avión, es un cacho. ¿Por qué un cacho? Ellos no tienen ni idea de qué hacer con el avión. ¿Qué va a hacer los del leasing con un avión? No. Pero ya, si yo les dejo un avión en la puerta de su casa, ¿a quién se lo arriendan ustedes? ¿A una aerolínea? ¿A cuál, po? Ninguna quiere ahora, yo creo. Ninguna los quiere, po. ¿Se entiende? Si nadie llena los aviones. Imagínense que ya, distanciamiento social, ¿cuántas personas pudo subir de la capacidad total a un avión? La mitad. La mitad, po. El avión tiene su punto de equilibrio, es decir, deja de perder plata cuando sube 2/3 de la gente, el 65%. Entonces, si estoy obligado por ley a subir la mitad, cada vez que hago un viaje extra pierdo más plata. Por lo tanto, tu negocio es, hasta que no pueda evitar eso, no va a viajar nada. Ah, pero es que si no viaja, el gobierno no me va a prestar plata para rescatarme. Ah, ya, entonces tengo que llegar a un punto medio. Pero nadie quiere tener los aviones ahora, porque además ya el avión no vuela. ¿Qué debo hacerle?
Mantención. Mantenciones. Mantención, pues. Y fíjense que la mantención del avión es más cara, esto me lo decía el profesor Bazón que trabaja en la LATAM Airlines. La mantención del avión en tierra es más cara que el avión volando, porque las turbinas se te empiezan a echar, te meten pájaros, etcétera, es un desastre tenerlo en tierra. Entonces uno dice, bueno, el arrendador no quiere que le devuelvan los aviones, es un cacho. Quiere que se honre el contrato, para eso hay un contrato. ¿Se entiende? Por eso que el contrato tiene una cantidad de cláusulas mucho más grande. Oye, que me tienen que avisar con tantos meses que es cancelable o no unilateralmente, porque aquí la LATAM Airlines quiere eso, pero General Capital, que es uno de los mayores licenciadores o arrendadores de aviones del mundo, los dos mayores tenedores de aviones del mundo son empresas que no son aerolíneas. Después viene Delta con 724, pero General Electric Capital tenía 2018 1036 aviones, todos arrendados. Tú no quieres tener los aviones, quieres que te paguen la cuota de arriendo. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Y, profe, para el arrendador sería como una ganancia financiera. Claro, ingresos por intereses. Para uno un gasto por intereses, para el otro es el ingreso por intereses. Profe, y al final al arrendatario le conviene el leasing porque así no tiene que darle las mantenciones a los activos y todo eso, ¿no? Como mantenerlo propio. Es cierto. Una parte, ¿por qué lo hacen las empresas, particularmente a las flotas? Dicen, mira, es que yo le tomo esto en flota, le tomo 20 camionetas o 30 camionetas, no sé, con Bruno Fritsch. Y Bruno Fritsch me hace el mantenimiento, me los pinta, me cambia todo esto y nosotros no tenemos a nadie aquí en la empresa. ¿Se entiende? Entonces eso genera que dentro de la cuota del leasing, pero también es más complejo, hayan algunos servicios. No es solamente que me estás pagando una cuota por haberte financiado comprar la camioneta, sino que además te estoy dando el servicio de mantenimiento, te estoy dando las garantías, no sé, una serie de otros servicios asociados a. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿No? Entonces, mira, ya, vamos a la parte formal de la clase, digamos. ¿Qué debiésemos ser capaces de hacer hacia el final del próximo jueves? Comprender que un arrendamiento, que yo creo que desarrollamos harto la intuición, distinguir qué hay en un leasing operativo en el que no tengo el control y uno financiero en el que sí tengo el control. ¿Cómo se debiese valorizar un contrato de leasing? ¿Qué asientos debe hacer el arrendatario y el arrendador? ¿Y qué complejidades existen, por ejemplo, cuando yo tengo un activo, pero para salir de aprietos financieros, yo entrego ese activo y le digo que me lo arriende de vuelta, que eso es un leaseback? ¿Sí? Entonces, otras complejidades, yo fabrico el activo, entonces yo soy Chevrolet y te arriendo mis propias camionetas. O tú eres John Deere, que es lo que nosotros vamos a hacer en el set de ejercicio, y te arriendo los tractores de John Deere. ¿Se entiende? Entonces, lo que ocurría antes, ¿por qué existió esta nueva idea de la IFRS 16? Antes existía una norma que se llamaba la NIC 17 que decía, no, pues mira, usted escoja si es un leasing operativo financiero y dado eso, entonces usted contabilícelo o no dentro de su balance. Ya dijimos que si es operativo no hay nada, entonces, ¿qué ocurrió? El ISV hizo un estudio y dijo algo de este tipo. Dijo, mira, ¿cuántos aviones hay en todo el mundo volando? O en tierra, pero ¿cuántos aviones hay en el mundo? 20.000 aviones. ¿Cuántos aviones hay en todos los estados financieros del mundo si yo consolido todas las empresas? 10.000. La mitad de los aviones del mundo nadie los tenía contabilizados. ¿Por qué razón? Porque la aerolínea decía, no, no es mi avión, el avión del arrendador, que era el banco, que era un fondo de inversión, que era alguien, pero que no era mío. Y el fondo de inversión dicen, yo no tengo ni un avión, yo tengo una cuenta por cobrar, nadie lo contabilizó. Como nadie lo contabilizó, entonces, ¿qué estaba subestimando? Que no estaba mostrando en los estados financieros.
Una propiedad de inversión. Sí, bueno, los aviones no serían exactamente una propiedad de inversión porque los puedo mover. Claro. Pero tenía menos activos, ya. ¿Qué más faltaba aparte de los activos? ¿El ingreso? El pasivo. Estaba subestimando notablemente el pasivo que tenía la empresa dentro de. Entonces eso producía que la empresa estuviese, por una parte, menos endeudada proporcionalmente. Entonces, si uno veía que tenía activos por 100 y pasivos por 70, que era el caso de LAN, antes de fusionarse con TAM, decía ya, la razón es 70% entre pasivo y activo. Pero en realidad tú decías, mira, es que hay 50 en aviones que no lo he contabilizado, entonces ahora de 100 paso a 150, y el pasivo era de 70 más 50, 120, ahora tengo 120 sobre 150, entonces está 80% endeudada, es distinto, y en algunos casos era mucho más radical. Por eso que esta idea del financiamiento con leasing se llamaba off-balance sheet financing, o sea, que yo lo estaba mostrando fuera del balance porque era como un pasivo que tenía oculto. Entonces la norma dijo no. Además, fíjense, si tú no tenías los aviones ni yo tenía los aviones, ¿quién lo deprecia? Nadie. Nadie, ese es el problema. Por eso que las empresas tuvieron que actualizarse, dijeron, mira, prefiero que tú muestres el activo por derecho de uso y yo muestre la propiedad, planta y equipo, porque en el fondo los dos depreciamos. Y ya está bien, los dos depreciamos, pero solamente en un caso que vamos a ver, en una combinación bien extraña, y hay más gasto. Pero es mejor a que todos mostremos más gasto a que nadie muestre el gasto. ¿Se entiende? Y fíjense que esa combinación es súper extraña, porque si yo digo que tú tienes el control, entonces yo no tengo el control, pues entonces yo tengo una cuenta por cobrar, tú tienes el activo por derecho de uso, solo tú deprecias. ¿Se entiende? Entonces fíjense, cuando la TAM Airlines adoptó por primera vez esto, dijo, tengo activos que no habían aparecido ese año, el primer momento de adopción, que era el 2019, y el año anterior por 2.865 millones de dólares. Pero el pasivo, las obligaciones de esos leasing eran 3.147. O sea, había prácticamente 300 millones de dólares que no cuadraba el activo con el pasivo. ¿A dónde le iba a pegar eso? Si el activo era menor que el pasivo que iba a reconocer, ¿dónde pegaba la diferencia? Lo hicimos en patrimonio. ¿Se entiende? Entonces al tiro 300 millones de dólares, que era mucha plata inclusive para una empresa de la TAM Airlines, como la TAM Airlines, ¿se entiende? Entonces al final lo que pasaba es que los aviones eran fantasmas, eran invisibles, las empresas no contabilizaban sus aviones dentro del balance, entonces eso era un desastre. Y no solamente eso, por ejemplo, todas las tiendas, Walgreens en Estados Unidos tenía 30.000 millones de dólares en arriendos de sus farmacias. Entonces estaban subestimando y la posición financiera que demostraban era una posición totalmente, no era fidedigna, no representaba la imagen fiel que era el concepto inicial que nosotros decíamos. ¿Se entiende? Profesor, el activo en la diapositiva, 2 diapositivas más atrás que había mostrado, en esa, el activo sería mayor porque ahí está contabilizando todo el contrato, toda la duración del contrato. No, nunca, es que el avión no es nada. Ya, pero el avión podría ser para Boeing un inventario. Podría ser una propiedad, planta de equipo para General Electric Capital, podría ser un activo por derecho de uso para la TAM Airlines. Me confundo porque el activo es mucho mayor que el pasivo. No, porque no es el avión, es el derecho a utilizar el activo, pero ese contrato tú no lo empezaste a hacer el día que adoptaste la norma. Tú dices, mira, estos aviones yo los estaba volando desde el 2014. Entonces, cuando yo llegué a adoptar esta norma 5 años después, el activo estaba hecho pebre y todavía no le había pagado al que le debía la plata. Pero ¿por qué no? Si en teoría eso se va devengando a medida que tú vas pagando las cuotas. Sí, pues, pero la cuota se devenga de una forma no lineal y el activo se deprecia de forma lineal.
Y de plano, porque miren, podría pasar esto. Tú podrías ir a pedir un crédito de consumo, que esté el símil, por 36 meses ya para comprar un computador. Era un arquitecto, te dura 2 años, pero igual puedo seguir pagando el préstamo. ¿Se entiende? Entonces, el plazo o la vida útil del avión podría ser distinto al plazo del financiamiento del avión. Entonces yo podría decir, sí, es que el avión me dura 4 años, pero el leasing lo tengo por 10 años. Podría ser. ¿Se entiende? Podría diferir. Por eso solo entiendan esta idea de arrendar y que estamos hablando más bien de contratos de largo plazo, que le vamos a agregar la idea de que exista la opción de compra la próxima clase. Eso es todo. Después la parte más matemática, vamos a estar toda la próxima semana haciendo harto ejercicio. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros y claras? Todo claro. Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chau. Profe. Gracias, que esté bien. A ustedes. Chau, chau.